Bueno, un saludo, mi nombre es Jorge Freiter Florián. Envié una ponencia titulada Jorge Adolfo Freiter Romero, una herida de lesa humanidad. En realidad hacemos esta pequeña investigación, es un análisis, es digamos un diagnóstico que nos permite situarnos en el contexto de la injerencia paramilitar en las universidades públicas de Colombia. Hay que decir que toda esta sistematicidad no solamente viene de un fenómeno particular como es el paramilitarismo, sino que se desarrolla dentro de toda una política de Estado que se fortalece a través de la doctrina militar para encarcelar, perseguir, asesinar, judicializar, exiliar a lo que ellos denominan como enemigos internos. Eh, que es prácticamente, se reduce en perseguir al pensamiento crítico en Colombia, no dejar espacios de debate como la universidad pública. Ya en el contexto histórico en Colombia las universidades públicas han sido un escenario de grandes reivindicaciones, de grandes movilizaciones, de grandes luchas eh, para parar las reformas educativas, para parar otro tipo de reformas económicas o políticas neoliberales en nuestra sociedad. Lo que vengo a plantear aquí en la ponencia es un tema de cómo el paramilitarismo, y con esto también quiero ser muy claro, no hay que ver el paramilitarismo como el hombre que va en la moto de sicariato, sino también hay que ver el paramilitarismo como aquellos docentes, gestores de administración en los gobiernos universitarios, decanos, directores de las unidades de salud en muchas universidades públicas que eran fichas claves del paramilitarismo en Colombia y que eran pagados, negociaban informaciones con los servicios, digamos, secretos y de policía en Colombia, pero que eso también iba a parar a manos de los grupos paramilitares. Es decir, había un denominado pacto del silencio, que lo integraban militares, empresarios, políticos y personal de las mismas universidades para poder silenciar y acallar a todo un proceso de configuración que se iban dando en muchas universidades públicas, como puede ser el fortalecimiento del movimiento estudiantil, el fortalecimiento de los sindicatos de docentes y profesores, eh, las denuncias que venían también realizando muchos docentes, trabajadores y sindicalistas de estas mismas universidades sobre la privatización del modelo educativo, sobre nuevas políticas neoliberales que eran aplicadas por gobiernos universitarios y también por gobiernos departamentales, que muchos de estos gobiernos después en estos últimos años, se han demostrado que están siendo investigados por relaciones directas con el paramilitarismo. Esto nos lleva a un fortalecimiento del accionar paramilitar en la región Caribe de Colombia, en el cual da como resultado el asesinato selectivo a más de 20 docentes, por ejemplo, entre docentes y estudiantes y trabajadores en la Universidad del Atlántico, en este caso, donde tomo como caso de estudio, pero también vemos cómo se acentúa una violencia política muy estructurada en la cual va acompañada de un negacionismo frente a que existe un genocidio académico en Colombia. Yo creo que eso hay que reiterarlo, yo creo que eso hay que denunciarlo y yo creo que hay que poner ahí, subrayarlo en negrilla y reafirmar el hecho de que en Colombia también han existido genocidios de partidos políticos o de movimientos sociales, pero también hay un genocidio académico que no fue abordado, no fue denunciado en conversaciones de paz anteriores. Yo creo que fue un elemento también muy incipiente a la hora de debatir toda la construcción de memoria histórica y toda la construcción de relatos frente a la injerencia paramilitar y toda una revictimización que todavía persiste dentro de las universidades públicas. Es decir, la categorización que generan muchos medios de comunicación
eh, a los estudiantes, a los docentes de muchas universidades públicas que salen a las calles a reivindicar sus derechos, a la defensa de los derechos humanos, a parar reformas que verdaderamente atentan contra el estudiantado y que se fortalece un terrorismo de Estado, y este terrorismo de Estado lo vemos a través de brutalidad policial, a través de asesinatos impactantes en nuestras sociedades, como el caso del profesor Alfredo Correa de Andrés, asesinado directamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero también con participación directa del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pero también lo vemos en el caso del profesor Freiter, que es el caso donde describimos en esta ponencia, donde hay una connivencia exacta, real y muy bien planificada entre estructuras del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero también del Gaula del Ejército y de la Policía. Es decir, se empieza a reescribir un nuevo capítulo en donde las fuerzas militares entran otra vez con otra marca diferente, ya no es el DAS, sino el Gaula, a empezar a realizar operaciones extrajudiciales, a hacer seguimiento a estudiantes y profesores, a interceptar las comunicaciones de estos sindicalistas para saber qué hacen, qué piensan, qué actúan, cuáles son sus relaciones. Y por último, asesinarlos, hacerles montajes judiciales. Todo esto se configuró con algo que denominaron ellos el Pacto del Silencio. El Pacto del Silencio fue un acuerdo entre empresarios, paramilitares, militares, políticos, personal de la administración de muchas universidades públicas en Colombia, algunos rectores también que todavía tienen unos procesos de investigación y que no han tenido unos resultados eficientes, y que también tienen que aclarar cómo fue esa infiltración paramilitar en las universidades públicas. Eso todavía no está muy claro, eso no se devela muy bien en todos estos debates de reconciliación, de verdad, de justicia, de garantías de no repetición, y por consiguiente nosotros ponemos ese énfasis en que si queremos construir paz, si queremos construir verdad, también tenemos que hablar de lo que pasó en las universidades públicas de Colombia, cómo las universidades fueron utilizadas por el paramilitarismo para robarse los recursos, para robarse en las unidades de salud, para robarse los productos de sanidad, las medicinas, cómo generaron a través de ciertas cooperativas con aliados que ellos tenían ahí, es decir, infiltrados que ellos tenían ahí en ciertas cooperativas, doble nóminas, cómo les pagaban a muchas personas en esas universidades para que ellos mismos crearan listados y señalaran a estudiantes y sindicalistas de estas universidades. Y eso va mucho más allá en el sentido de que eh, es decir, esto demuestra verdaderamente una alianza en términos políticos, en que esas estructuras todavía, desde mi punto de vista, no se han desmovilizado, porque no se han desmovilizado en el sentido de que el terrorismo de Estado todavía persiste, las investigaciones no están teniendo muchos resultados también por la intromisión que hay de poderes fácticos, digámoslo así, poderes fácticos en las regiones, en la región Caribe colombiana, en los departamentos del Magdalena, del Atlántico, de Córdoba, donde borran pruebas de las investigaciones, no se denuncia, se distorsionan las declaraciones también de muchas personas que están siendo investigadas, y sobre todo hay un elemento muy importante en esto, que es los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación han querido tapar y sosegar la situación de crisis que ven muchas universidades públicas, no solo en términos económicos, sino también en términos de reconstrucción de memoria histórica, de verdad, de justicia, de reconstruir lo que pasó. Es decir, muchas universidades públicas del Caribe colombiano se crearon las denominadas cátedras de paz, pero esas cátedras de paz están totalmente politizadas, no se habla de los hechos ocurridos, no se habla de los asesinatos, no se le pone nombre al terrorismo de Estado, y están siendo prácticamente burocratizadas en el sentido de que
hay una disputa de relatos y que el relato verdaderamente el que predomina es el relato del victimario en este caso, ¿no? Que es el Estado o las mismas universidades. Es decir, también las universidades públicas, los gobiernos universitarios tienen que dar una explicación exacta de cómo fue esa injerencia militar, cómo pactaron, cómo se movió el dinero, cómo negociaron con empresarios para poder estar allí en las universidades y que también utilizaron las universidades públicas como, como botines electorales, ¿no? Eso es otro elemento muy importante. Y con relación al caso Freiter, nosotros destacamos el caso porque, bueno, es el primer caso de la Universidad del Atlántico reconocido como crimen de lesa humanidad. Fue una lucha muy constante que hicimos desde fuera, pero también desde dentro, presionando a la institucionalidad colombiana en el sentido de lo que nosotros denominamos como litigio estratégico. Es decir, también la reivindicación de la verdad, de la justicia, de la reparación, también son elementos de lucha, no hay que olvidarlo, ¿no? De lucha por ganar ese espacio de las víctimas, de que las víctimas sean el centro del debate, de que las víctimas sean la acción movilizadora para que no perdure el silencio, para que no perdure el relato de los victimarios. Por eso insistimos en que es muy importante seguir develando todo el entramado que hay en el caso del profesor Freiter, porque vemos que hay empresarios vinculados a empresas de blindaje en Colombia que participaron en toda esta operación. También vemos a tenientes del ejército y de la policía que en estos momentos se encuentran en paradero desconocido, pero que tienen una red de protectorado en la región Caribe y muy afincados y muy aliados con el clan del Golfo, que los protegen, ¿no? Que los protegen. Muchos de sus compañeros de las escuelas militares eh, protegen a estos funcionarios para que no rindan declaraciones, para que no aporten verdad. Yo creo que es el momento de que todas estas personas puedan aterrizar en la Jurisdicción Especial de Paz, pero que también la JEP y el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación pueda empezar también eh, a poner sentido a una investigación clara sobre la situación de las universidades públicas en Colombia. Y también que la comisión, asimismo, que la Comisión de la Verdad recoja en su informe o en su informe preliminar o en los informes consiguientes que ellos tengan preparado un capítulo especial sobre la situación de las universidades públicas en Colombia, sobre lo que pasó, los relatos de las víctimas, porque también vemos en esta situación que se recoge y se le da mucha cobertura informativa y mucha cobertura también desde la perspectiva académica a relatos de los victimarios. Pero las víctimas, ¿dónde están? Nosotros hemos viajado también a constatar esta situación en el marco de esta investigación que estamos desarrollando y encontramos en muchas universidades públicas que víctimas, mujeres, eh, están apartadas de la construcción del relato, ¿no? Mujeres mayores, madres de estudiantes, familiares de profesores y de docentes, de trabajadores que no están siendo consultados a la hora de plantear todo este debate de paz, de reconciliación en Colombia. Eh, el terrorismo de Estado continúa, la brutalidad policial continúa, las interceptaciones y persecuciones al pensamiento crítico en Colombia siguen avanzando y y hay que destacar de que toda esta estrategia de litigio estratégico, valga la redundancia, en el sentido de que nosotros queremos, queremos ponerle nombre y apellido a los autores intelectuales, no solamente del caso del profesor Freiter, sino del caso de otros docentes y sindicalistas de las universidades públicas en Colombia. Para nosotros es muy importante ese reconocimiento de crimen de lesa humanidad porque el caso no prescribe y podemos todavía seguir interviniendo y presionando
a las instituciones de investigación judicial en Colombia para que nos den resultado, para que también otros casos sienten jurisprudencia y sean declarados como crimen de lesa humanidad en las universidades públicas. Eh, Sabemos que es una lucha muy fuerte, es una lucha con grandes poderes económicos, con grandes poderes militares en Colombia, pero tenemos toda una cobertura internacional, la solidaridad internacional de instituciones internacionales aquí en el País Vasco, en Europa, que nos acompañan y nos apoyan para realizar estas investigaciones. Por consiguiente, los invito a que sigan leyendo todo nuestro trabajo que venimos haciendo sobre la violencia política en las universidades públicas. Eh, publicamos, publicamos hace un año el libro titulado Universidades bajo sospecha. Es una investigación inédita con enfoque crítico donde participa el profesor Miguel Ángel Bertrán, la profesora María Ruiz Aranguren de la Universidad del País Vasco y mi persona, con el título Universidades bajo sospecha, represión estatal a estudiante, profesorado y sindicalista en Colombia en el periodo del 2000 al 2019. En esta investigación nosotros develamos el terrorismo judicial, develamos el terrorismo de Estado, develamos la brutalidad policial, develamos y denunciamos los montajes judiciales, las encarcelaciones a académicos críticos en Colombia y también contextualizamos la crisis que se vive en las universidades públicas con toda una política sistemática de privatización de la enseñanza superior en Colombia. Eh, con estas palabras quiero terminar, agradecerles y invitarles a seguir defendiendo el pensamiento crítico, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina y el Caribe. Sabemos que estamos viviendo un mundo de muchas contradicciones en medio de una pandemia mundial en que nos limita el trabajo en el terreno, en la investigación, nos limita el poder tener acceso directo a todas las contradicciones que se están viviendo en Colombia, pero también tenemos reportes que en medio de la pandemia se está todavía persiguiendo, judicializando a estudiantes en Colombia, que todavía hay procesos abiertos contra estudiantes en Colombia, contra profesores en Colombia, y no solamente procesos judiciales, en muchas universidades públicas también todo ese aparataje político del paramilitarismo judicializa administrativamente o sanciona administrativamente a profesores y a docentes y los sacan de esas universidades públicas para que estén inhabilitados. Entonces vemos que todo esto es un entramado acentuado a través del bloque de poder dominante en Colombia que no quiere unas voces críticas, unas voces disidentes frente a un establishment que defiende una doctrina de seguridad nacional que genera violencia, que genera pobreza, que genera desigualdades y nosotros estamos aquí para seguir denunciando, seguir realizando estas investigaciones y darle insumos a todos los espacios de debate, como es el sistema integral de justicia y paz, eh, pero también a la Comisión de la Verdad y a otros espacios, a la misma academia, a los sectores políticos de izquierda y progresistas en Colombia para que se den cuenta e incorporen esta situación que hay en las universidades públicas de Colombia. Es decir, todavía el terrorismo de Estado persiste en estas universidades. Es un llamado a que le planteemos un ojo a esta situación, al que le demos monitoreo, sigamos y defendamos estos espacios y también acompañemos a todas las víctimas, a este cúmulo, a esta conmovisión de víctimas que hay denunciando todos estos hechos vividos y que se devela y se demuestra que no es solamente un caso particular, sino que es todo un engranaje de, como lo planteaba yo en la ponencia, entre el los gobiernos corporativistas que tienen muy buenas alianzas con el paramilitarismo y que nos llevan a este escenario de disputa, obviamente, frente al tema de los relatos en Colombia.
Así que, pues un saludo, muchas gracias y estamos en permanente comunicación y, y debate académico.